Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a su embajador en Colombia investigar denuncias de presunta corrupción de colaboradores suyos. Según el portal Pan Am Post, enviados del mandatario se malversaron fondos de la ayuda humanitaria. Guatemala decide, en medio de un ambiente de crisis, pobreza, corrupción y violencia, más de 8 millones de ciudadanos elegirán al sucesor del presidente Jimmy Morales este domingo. De ser necesario, habría segunda vuelta en agosto. Alarmantes cifras de secuestro en México. Más de 900 casos se han registrado en lo que va del año. En el mundo hoy, la Catedral de Notre Dame reabre sus puertas 2 meses después del poderoso incendio que consumió parte de esta estructura gótica. Y en TecnoWeek hablamos de Massivit 1500, una de las impresoras 3D más grandes de Latinoamérica. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Comenzamos. Delegados del gobierno interino de Juan Guaidó están en el centro de la controversia. El portal digital Pan Am Post denunció que los dos encargados de manejar los recursos de la ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana habrían malversado dichos fondos. Juan Guaidó ordenó al embajador en Colombia abrir una investigación sobre las denuncias. La denuncia la hizo el portal Pan Am Post. Según el medio de comunicación, funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó se habrían apropiado del dinero de la ayuda humanitaria en Venezuela. Los señalamientos se enfocan en una persona, Rosana Barrera, quien fue designada por Guaidó para atender la situación de los civiles y militares venezolanos que entran a territorio colombiano pidiendo refugio. Barrera tenía dentro de sus funciones manejar el dinero de la ayuda internacional. Gastos que incluían, entre otros, el pago de la manutención del grupo de militares que le dio la espalda al régimen. El artículo señala que la inteligencia colombiana comenzó a sospechar de la mujer y de Kevin Rojas, el otro designado por Guaidó, cuando comenzaron a notar gastos personales que no iban con su perfil. Gastos de más de 3 millones de pesos en hoteles colombianos y en discotecas por noche, unos $1.000 en bebida y comidas, gastos de ropa en carísimas tiendas de Bogotá y en Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles a sobreprecio. Sumado a esto, comenzaron los problemas del incumplimiento de los pagos de los hoteles donde se hospedaban los uniformados venezolanos en Cúcuta. El texto indica que aunque el gobierno interino asumió los gastos de 2 de los 7 hospedajes, Barrera reportaba a Caracas el pago de todos los hoteles. Además de que presuntamente se habría inflado el número real de militares que salieron de Venezuela y que al menos el 60% de los alimentos que donó Estados Unidos y otros países de la región se dañó por el mal manejo de los recursos. Luego de la publicación, Juan Guaidó ordenó investigar la denuncia. Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Humberto Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. Transparencia ante todo. Directriz que asumió el embajador en Colombia. Presidente Juan Guaidó, estamos trabajando en la fase final de auditoría de este lamentable y bochornoso caso. Nuestro compromiso con el país es ir hasta el fondo del asunto. Mientras que el secretario general de la OEA se mostró preocupado por las denuncias. Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción. El texto indica que esta información era de conocimiento del gobierno colombiano, así como del gobierno interino de Venezuela, por lo que los responsables fueron retirados de sus cargos el pasado 27 de mayo.
Precisamente desde el estado Mérida, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que no ha establecido hasta ahora una comunicación con el presidente de Colombia, Iván Duque, para hablar sobre las acusaciones por parte del medio digital Pan Am Post, que denuncia una presunta malversación de fondos por parte de 2 de los delegados de Guaidó. Lamentablemente, ustedes también lo han visto, parte de la tragedia que estamos viviendo, la señal de datos en Mérida, el acceso a redes, el acceso a información es cada vez más limitado. No he podido ni siquiera salir una llamada para poder comunicarme con distintos actores. Hay señales que a veces llegan, ustedes que están aquí en Mérida lo saben muy bien, pero ya haremos todas las llamadas pertinentes para, de nuevo, llegar al fondo de esto. Ayer mismo y con las personas involucradas instruimos al Calderón y a todos los que están ahí para llegar al fondo, para que una vez por todas lleguemos a... ¿Con las personas involucradas se ha reunido o ha conversado anteriormente? Están en Colombia, no pude haberme reunido anteriormente, conversado con ellos. De nuevo, ya instruimos al embajador para llegar al fondo de la ciudad. Sobre la visita de Bachelet a Venezuela. Ya lo dijimos el día de ayer, recibimos la visita de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y esperamos el compromiso no solamente de la visibilización de la crisis, que es evidente ya para todos, incluso el informe que se presentara preliminarmente en la ONU, sino de soluciones urgentes a lo que está sucediendo en Venezuela. También en un comunicado, la Embajada de Venezuela en Colombia instruyó a su embajador Humberto Calderón Berti una investigación para esclarecer la situación. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, actuando conforme al numeral 1 y 7 del artículo 8 de la Ley de Servicio Exterior, de acuerdo con lo cual constituye un deber de los funcionarios diplomáticos defender los intereses de la República e informar oportunamente de cualquier situación que los afecte, recibió información de los servicios de inteligencia de Colombia relacionados con el presunto mal manejo de fondos destinados al apoyo a los militares que pasaron la frontera. Es menester señalar que, de acuerdo con el numeral 9 del referido artículo 8 de la Ley del Servicio Exterior, toda la información y documentación obtenida y relacionada con este tema ha sido salvaguardada solo para la investigación que deben hacer los organismos competentes. Frente a esta coyuntura, el presidente Juan Guaidó y el embajador Humberto Calderón Berti acordaron solicitar la investigación y la realización de auditoría a objeto de procurar elementos objetivos que ratifiquen tal presunción. Ahora bien, con los resultados de los servicios de inteligencia y los resultados de la auditoría, es nuestro deber, conforme a lo previsto en el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal, interponer formal denuncia ante las autoridades colombianas, lugar donde ha ocurrido el hecho, a objeto de que se establezca la verdad y se establezcan las responsabilidades a las que haya lugar en caso de que se haya cometido un delito. Seguimos hablando de Venezuela porque trabajadores denuncian ser víctimas de persecución por salir a protestar. Empleados del sector público, sobre todo, aseguran que muchos han sido despedidos por expresar su inconformidad. En Caracas está nuestro periodista Luis Laya con toda la información. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela protestar ya no es un derecho tan libre como lo establece la Constitución. Así lo denuncian trabajadores del sector público, dirigentes sindicales que han salido a protestar por mejores salarios y también por reivindicaciones laborales, pero han sido perseguidos, hostigados e incluso detenidos. Al menos 29 dirigentes sindicales se encuentran en esta situación. Ellos señalan que el gobierno de Nicolás Maduro se hace llamar obrero, pero que se ha olvidado de los trabajadores. No hay democracia en la administración pública. La convirtieron en un partido político más. Esta es la denuncia de los trabajadores públicos en Venezuela. Son perseguidos por manifestar ante las irregularidades de las que son víctimas. Al menos 29 dirigentes sindicales de la administración pública están detenidos, perseguidos o fueron despedidos por el régimen de Nicolás Maduro. Han sido suspendidos, otros han sido despedidos, otros tienen el caso abierto en la Inspectoría de Trabajo, donde se le viola el derecho a la defensa, al debido proceso. Tenemos el caso de Norma Torres, mi caso personalmente, que en menos de 45 días fui despedido y luego devuelto al trabajo y hoy jubilado. Reinaldo Díaz tiene 32 años de servicio en la empresa eléctrica nacional Corpoelect. Es presidente del sindicato de trabajadores y por oponerse a los malos salarios y exigir reivindicaciones le abrieron un expediente. En menos de 15 días le dieron la jubilación. Pero hay casos peores. Rubén González, dirigente sindical de las industrias básicas de Guayana, está detenido. No solamente abandonado, humillado,
perseguidos, porque no podemos olvidar que desde que el movimiento sindical desde el año pasado salió a la calle ha habido un acoso sistemático. Ahí tenemos a Rubén González detenido en una cárcel militar. Entonces este gobierno que se dice obrerista tiene una persecución contra la clase trabajadora que se levanta, que dice que es autónoma, que está pidiendo reivindicaciones sociales. Otro caso de persecución es el de 3 dirigentes sindicales de la Cancillería. Les impiden ingresar a sus puestos de trabajo y les abrieron un procedimiento para votarlos. Esa denuncia que nosotros hicimos nos bastó para que la directora del Recursos Humanos, María Carolina Rodríguez, nos abriera un expediente administrativo. Nosotros seguimos cobrando por la Cancillería, nosotros seguimos activos en nómina y seguimos siendo el sindicato, pero nos mandó a sacar con la Guardia Nacional y con la Policía Nacional Bolivariana. Denuncian que desde este organismo del Estado le han mentido a la OIT, que solicitó información luego de que realizaran la denuncia. Donde ellos respondieron, miserablemente, te lo tengo que decir, que era mentira lo que nos estaba pasando a nosotros, que fue una decisión personal que tomamos nosotros y que tenemos que correr con esa responsabilidad. Las protestas por las cuales son perseguidos son fundamentalmente reivindicaciones salariales y no seguir cobrando sueldos de hambre. Apenas 40.000 bolívares mensuales, menos de $6. No tenemos un HCM que nos permita atender los problemas de salud. Prácticamente nos robaron las prestaciones sociales porque hoy día ningún trabajador, lo máximo que tiene con 30 años de servicio son 7.000 bolívares soberanos. O sea, después de 30 años de servicio, tus prestaciones no te alcanzan ni para comprar medio cartón de huevo. También exigen mejores condiciones de trabajo. Solo en Corpelec 2 empleados murieron entre diciembre y enero, uno por una caída de altura y otro electrocutado, mientras que 3 sufrieron ACV por trabajar sobre tiempo y sin las condiciones adecuadas. Bueno, están siendo mandados a CDI porque no hay ahorita un plan de HCM, no hay, la empresa no está cumpliendo con su responsabilidad de responder con la salud y la vida de los trabajadores en el puesto de trabajo. Señalan que su lucha no es solamente por reivindicaciones salariales, un salario digno y también por condiciones de trabajo, sino porque los ciudadanos reciban una mejor atención en los servicios públicos. Señalan, el país está totalmente en crisis. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Y este domingo más de 8 millones de guatemaltecos elegirán al sucesor del presidente Jimmy Morales. A las 7 de la mañana, hora local, abrirán los más de 22.000 centros de votación en todo el país. De ser necesario, habría una segunda vuelta en el mes de agosto. Según el Tribunal Supremo Electoral, 8.150.221 guatemaltecos están habilitados para votar en estos comicios generales. Elegirán presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso y 20 al Parlamento Centroamericano, además de alcaldes y corporaciones de los 340 municipios. Gloria López, directora electoral del Tribunal Supremo, informó que para estos comicios se han habilitado 22.500 centros de votación, los cuales abrirán desde las 7 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Quienes residen en el extranjero podrán votar únicamente por el cargo de presidente y vicepresidente. 400 miembros de la organización Mirador Electoral vigilarán esta jornada. En este caso, a Dirección Electoral le corresponde preparar todo el material útiles en seres electorales que se enviarán a los Estados Unidos, específicamente a las 4 ciudades indicadas por el Tribunal Supremo Electoral, para que los ciudadanos que estén habilitados para votar puedan ejercer su derecho. Según informó la Policía Nacional Civil de Guatemala, 42.000 agentes estarán distribuidos en todo el país para velar por la seguridad de los electores. Los servicios que se estarán prestando este 16 de junio son seguridad y acompañamiento a los vehículos que transporten insumos y material para el proceso electoral, también la seguridad a los observadores y periodistas, tanto nacionales como internacionales. Las autoridades electorales indicaron que en esta jornada únicamente serán válidos los votos que estén marcados con una X, un gancho o un punto pequeño. Sin embargo, si los ciudadanos no tienen preferencia por ningún candidato y quieren que el voto sea nulo, deben marcar la papeleta con algún signo diferente. Esto desde la reforma a la ley electoral en 2016. En cada una de las mesas los guatemaltecos recibirán 5 papeletas de distintos colores. Presidente y vicepresidente, papeleta blanca. Es la misma en todo el país. Diputados al Congreso por la lista nacional, papeleta verde. Esta será la misma en todo el país. Diputados al Congreso por distrito electoral, papeleta celeste. Esta será diferente en cada departamento y la ciudad de Guatemala solo varía la posición en que aparecen los símbolos de los partidos.
Alcalde y corporaciones municipales es la papeleta rosada. Cambia en cada municipio, son 340 distintas. Diputados al Parlamento Centroamericano, papeleta amarilla. Es la misma en todo el país. Según la última encuesta realizada por la Fundación Libertad y Desarrollo, la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza encabeza la intención de voto con 22,6%, seguida por Alejandro Yamatei del partido Vamos con 11,6%, y en tercer lugar se encuentra Roberto Arzú con el 9,2%. Sin embargo, los guatemaltecos esperan elegir un gobierno que ponga fin a un periodo marcado por la corrupción. 8 años hemos perdido los guatemaltecos y guatemaltecas. 4 años con el Partido Patriota, que fue un gobierno nefasto, y 4 años con este presidente, porque ustedes votaron, la gente votó por una persona incompetente e inútil como Jimmy Morales. El ambiente que se vive en el país es de incertidumbre. Por ello, analistas y expertos indican que lo más seguro es que el país viva una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto. Pero, ¿quiénes son los candidatos más opcionados a la presidencia de Guatemala? Los revisamos hoy, aquí en la tarde de fin de semana. La candidata que lideró las últimas encuestas es, ya la veían allí, Sandra Torres, de 63 años. Es una política, comunicadora y empresaria guatemalteca que desde el 2011 se desempeñó como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza. También se desempeñó como coordinadora del Consejo de Cohesión Social. Además de ser la primera mujer en llegar a una segunda vuelta electoral en la historia del país, ella es Sandra Julieta Torres Casanova. Comisiones de postulación. Bueno, hay que reformarlas y hay que ponerles atención. Contraloría General de Cuentas. Hay que hacer algunas modificaciones y que sea una institución de prevención y no solo de sanción. Jimmy Morales. El presidente más nefasto que ha tenido Guatemala. Mario Leal Castillo. Ex candidato a la vicepresidencia de la UNE. Financiamiento electoral. Un delito, un delito que se tuvo que reformar y que recién acaba de ser modificado porque era inconstitucional la forma en que estaba. El segundo en las encuestas es Alejandro Yamatei, que fue director del Sistema Penitenciario de Guatemala en el año 2006. También participó en las elecciones presidenciales en los años 2007, 2011, 2015 y ahora en 2019. Partido Gana. Ya se acabó. Partido Casa. Acabó. Partido Fuerza. Ahí está. Transfugismo. Totalmente en contra. Ministerio Público. Un ente que hay que apoyar. Bomberos municipales. Quien no vive para servir no sirve para vivir. Luis Ríos. Una mujer muy inteligente. Pavo Real. Pavo Real, me imagino que se refiere a una operación exitosa, 2006, recuperación de una de las cárceles del país. Sí. Relato de una injusticia. El libro que escribí. Mauricio Ranford. No sé si al final va a ser candidato o no, pero secretario de Fuerza. Ahora hablamos de Roberto Arzú. Es el candidato del partido PAN y Podemos, hijo del fallecido expresidente y exalcalde Álvaro Arzú Irigoyen, conocido por ser presidente del Club de Fútbol Comunicaciones. Trabajó para el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador de misión especial para promover las relaciones comerciales entre Guatemala y Suramérica. Allí lo tienen en pantalla, Roberto Arzú García Granados. Movimiento Reformador. No tengo nada que ver con él. INGUAT. Lo voy a cerrar. Diversidad Sexual. No estoy de acuerdo. Partido de Avanzada Nacional. Partido más antiguo y el mejor gobierno que ha tenido Guatemala desde su era democrática. Empresariado. La iniciativa privada muchas veces está privada de iniciativa. Hay que volverla a entusiasmar de vuelta. Relaciones Exteriores. Voy a pedirle la renuncia a todos los embajadores de Guatemala en el mundo. Se acabó el embajador de cóctel y el embajador de compadrazos. Nosotros vamos a poner embajadores que tengan que hacer dos cosas nada más. Una es promover el turismo e inversiones para Guatemala y la otra es abrir mercados para los productos guatemaltecos para venta en el exterior.
En esta lista también figura Edmond Mulet, el candidato del Partido Humanista. Es abogado, periodista, político y diplomático guatemalteco. En 2015 se desempeñó como jefe de gabinete de la Secretaría General de las Naciones Unidas. Fue diputado al Congreso durante 12 años, donde también fue presidente en el año 1992. Ahí en pantalla, Edmond Mulet. Con la Guerra Fría. Una guerra que no era nuestra. ¿Genocidio? ¿Cuál genocidio? Partido Nacional Renovador. Alejandro Maldonado Aguirre, la tercera vía. Parlacén. Inservible. Socialismo. Destrucción. Adopciones. Positivo. Jorge Carpio. Gran líder. CICIG. Si no fuera por la CICIG, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti serían miembros del Parlacén y el presidente de la República de Guatemala sería o Alejandro Sinibaldi o su socio y amigo Manuel Valdizón. O sea, le debemos mucho a la CICIG. Pena de muerte. Hay temas egregios, crímenes egregios que merecen la pena de muerte. Sin embargo, en Guatemala no existe ese recurso fundamental en todos los procesos de pena de muerte, que es el recurso de gracia. El Congreso de la República eliminó el recurso de gracia. En Guatemala la pena de muerte en este momento es inaplicable, a menos que el Congreso de la República vuelva a instalar el recurso de gracia. Aborto. Definitivamente no. La Constitución de la República y nuestra convicción personal y del partido reconoce la vida desde su concepción. Y finalizamos con Telma Cabrera, es el líder campesino y presidenta además del Comité de Desarrollo Campesino en Guatemala. Cabrera mantiene una relación cercana con el régimen de Nicolás Maduro. Algunos aseguran que pretende, aspira, quiere replicar el modelo venezolano en su país, en Guatemala. Hidroeléctricas. Persiguen a defensores de los derechos de los pueblos. Jimmy Morales. Vergüenza a nivel internacional. Conflicto armado interno. Raíz de un problema estructural que hay que sanearlo. Rigoberta Menchú. En su debido momento era la imagen, pero de ahí se quedó en el camino. Mi primer invitado de hoy es José Carlos Sanabria, analista político. Bienvenido a NTN 24. Es un gusto que nos acompañe. Una muy buena tarde. Muy buena tarde, Carlos, y muy buena tarde también a todos los televidentes. José Carlos, ¿hay ambiente electoral? ¿Hay emoción entre los guatemaltecos para ir mañana a depositar ese voto? Es una mega elección, es una elección general. Además del presidente y vicepresidente, se eligen otros cargos de elección popular. Carlos, yo creo que la respuesta es una respuesta diferenciada. Si ponemos la elección presidencial y la elección parlacén, probablemente vamos a encontrar mucha apatía. Sin embargo, si colocamos la elección de alcaldes y diputados, estas a nivel nacional muestran un mayor interés, principalmente porque son autoridades locales, son autoridades más cercanas para el ciudadano, y esto pues hace no solo más atractivo, sino más importante para los ciudadanos. Sí. Pero en términos generales, la elección presidencial y la del parlacén, desde mi perspectiva, son las dos elecciones que más desencanto y poco interés está mostrando en muchos de los guatemaltecos y guatemaltecas. ¿Por qué ese desencanto, José Carlos? ¿Por qué? Hay muchas razones. Por un lado, una crisis política que vivimos desde hace varios años. El sistema político y especialmente los partidos no han logrado representar, no han logrado ser efectivamente canales de comunicación, de intermediación, de representación en la sociedad. Terminan siendo vehículos electorales que aparecen durante el evento electoral, en donde ni siquiera los afiliados a los partidos políticos tienen alguna intención o alguna voz o algún voto en la decisión de los candidatos. Entonces, pues los partidos terminan siendo bastante ajenos para los ciudadanos. José Carlos, con producción hicimos una lista de los candidatos a la presidencia más opcionados.
Comienza con Sandra Torres, Alejandro Gianmattei, Roberto Arzú. Si no se pronuncia este nombre que viene a continuación, me corriges por favor, Edmond Mulet y Telma Cabrera. ¿Esta lista es correcta? Okay. ¿Del primero al 5? ¿Es así? Sí, varía en el segundo, tercero, cuarto, según qué encuestas esté, pero en términos generales esos son los 5 binomios que se encuentran en las primeras 5 casillas. Ahora, quería preguntarte también por las posibilidades, si podemos hablar de ese tema. ¿Quiénes tienen más chance de mañana ser electo presidente de Guatemala o si finalmente, como está dada la situación, el panorama, la apatía de los ciudadanos, pues podría haber segunda vuelta, tengo entendido, en el mes de agosto? Lo más probable, Carlos, en este momento es que tengamos una segunda vuelta. La candidata Sandra Torres es la que mayor probabilidad tiene, es la que está encabezando las encuestas y un poco la duda en este momento es más o menos quién la va a acompañar en la segunda vuelta y con cuánta diferencia tendrá entre el primero y el segundo lugar. Creo que eventualmente podríamos tener una disputa bastante cerrada entre el segundo y tercer lugar. Muy aventurado en este momento mencionar nombres sobre quiénes podrían, pero al menos ahí está la puerta abierta para 4 candidatos que pueden en alguna medida disputarse ese segundo lugar. De haber esa segunda vuelta, José Carlos, me imagino que tienen que haber alianzas entre partidos afines por lo menos en lo ideológico. Bueno, Carlos, sí, de alguna manera uno esperaría que las alianzas se dieran en términos ideológicos, pero nuestro sistema de partidos políticos es bastante desinstitucionalizado, poco programático y poco ideológico. Y las variables para realizar esa alianza no necesariamente van a pesar sobre las propuestas, sobre la ideología, sino que van a aparecer variables relacionadas, por ejemplo, sobre la capacidad que tendrán los partidos para aportarle al partido que está participando en segunda, principalmente en la estructura local, para movilizar o para sumar votos. Y aquí tampoco en Guatemala tenemos un voto de los simpatizantes a los partidos disciplinados, es decir, los afiliados no son necesariamente disciplinados, entonces tampoco se puede dar ese fenómeno de endosar el voto, es decir, que se pase un porcentaje de votos o un número de votos a otro candidato con el simple hecho de que el líder del partido o la líder del partido salga a hacer el llamado para apoyar a esas alianzas. Esas alianzas en muchos de los casos se dan a nivel de las élites partidarias. En algunos esas élites partidarias sí tienen estructuras locales que puedan asegurar esa alianza, en otros no. Son simplemente líderes partidarios que no tienen el control de sus afiliados, que tampoco tienen el control de esas estructuras partidarias a nivel local, que incluso se han dado casos en donde esas estructuras partidarias del mismo partido toman una decisión distinta a la que tomó la dirigencia nacional y apoyan a otro candidato que la dirigencia está apoyando. Entonces, veremos principalmente las cartas sobre la mesa se pondrán una vez sepamos el desempeño que tengan cada uno de los candidatos, los que lograron la reelección o los que lograron ser electos, tanto para diputados, para alcaldes, y en qué medida pues, los 2 candidatos que participen en la segunda vuelta van a lograr pues, ofrecer o poner condiciones interesantes para no solo los liderazgos locales, sino también para los liderazgos nacionales. Me decías al principio, José Carlos, que no hay emoción en el electorado guatemalteco cuando se habla de la elección del Parlacén, que es el Parlamento Centroamericano, y la elección presidencial como tal, que implica también el vicepresidente de la República. Ahora, quiero preguntarte por cómo está la institución electoral guatemalteca en el imaginario, en el sentimiento del guatemalteco. ¿Hay credibilidad? Bueno, hasta el momento sí, el tribunal mantiene la credibilidad. Es una credibilidad, llamémosle, un poco erosionada comparada con los otros o los procesos electorales anteriores. El Tribunal Supremo fue bastante criticado
durante el proceso electoral por diferentes acciones o en diferentes momentos. Entonces, tanto por actores políticos, que es natural, estamos en un proceso electoral y los actores políticos actúan en ese sentido, pero también otros actores, observadores, organizaciones de la sociedad civil, criticaron algunas de las medidas adoptadas por el tribunal. Y hay que recordar que en este proceso electoral estamos estrenando un conjunto de medidas que se aprobaron en el 2016, en las cuales se incluyen el voto en el extranjero, un nuevo régimen de medios de comunicación, de control y fiscalización, y eso en alguna medida puso al tribunal pues también en una situación en donde hubo algunos avances, otros errores, y esto tendremos que sentarnos una vez termine la elección a revisarlos para poder enmendar y tener una visión de perfección. Sin embargo, pues el proceso electoral, a pesar de las críticas y las dudas, va sobre la marcha. Hay que estar seguros que la secretividad del voto y un fraude en las elecciones es prácticamente imposible. Hay que recordar que nuestro sistema descansa en unos guardianes del voto, que son los órganos temporales, que no son ni nivel tribunal ni de ningún órgano político partidario, sino están integrados por ciudadanos que son los que reciben, cuentan y guardan el voto de cada uno de los ciudadanos que vamos a asistir mañana a votar. Entonces, sí, es lamentable que algunas personas estén insistiendo en el fraude electoral, pero entiendo que alguna medida lo asocian con algún cuestionamiento que se hizo al Tribunal Supremo Electoral, asegurando que no hay condiciones para que se desarrolle plenamente el proceso electoral. Eso no es así. Vamos a tener un proceso electoral como los que hemos tenido, pues en una medida resguardados por esos órganos, y aquí pues la legitimidad del proceso va a estar dada principalmente por la participación del ciudadano. Entonces, por eso es importante invitar a todos los ciudadanos guatemaltecos, ahora ya no solo en el país, sino incluso a los que están en las 4 ciudades en donde se realizará el voto en el extranjero, que asistan, que emitan un voto consciente y que de esa manera pues, se legitime democráticamente, como debe de ser, el proceso electoral. José Carlos, antes de preguntarte por lo que le espera al nuevo presidente de Guatemala, ¿se va Jimmy Morales definitivamente reprobado? Sí, lamentablemente es el presidente que tiene el menor nivel de aprobación. Ha sido un gobierno bastante cuestionado, muy polémico, que lamentablemente dio retrocesos significativos en materia de la lucha contra la corrupción y la impunidad. También generó en algunos momentos pues, tensiones en materia de política exterior con algunos países y con algunos organismos internacionales. Esto nos ha puesto en una situación compleja, y si le sumamos el contexto regional del Triángulo Norte que estamos viviendo en materia de seguridad, migración, tráfico de personas, y también el replanteamiento de muchas de la política exterior que viene de Estados Unidos, eso plantea un panorama bastante complejo en el contexto internacional. Y nacional, pues no tenemos crecimiento, no se registra un crecimiento económico, el Estado no ha logrado fortalecer sus finanzas, al contrario, está reduciendo su capacidad de recaudación. Muchos de los indicadores sociales, en lugar de mejorar, han ido empeorando, y la institucionalidad pues termina en algunos casos pues terminando bastante débil en este periodo electoral. Entonces, este conjunto de elementos al final sí ponen en una situación de mucha desaprobación por parte de la ciudadanía hacia el presidente y la gestión del presidente Jimmy Morales. Para ti, José Carlos, ¿qué debe hacer? ¿Cómo debe arrancar el nuevo presidente de Guatemala este nuevo periodo, este mandato, para comenzar con buen pie, para volver a tener empatía con los ciudadanos? Creo que en principio tiene que aprovechar una oportunidad de oro que va a tener, y es un periodo de transición más o menos de 6 meses y medio, en donde desde mi perspectiva tiene que concentrar sus energías para lograr
alianzas, consensos para aprobar un presupuesto, porque el actual Congreso tiene que dejarle el presupuesto, el primer presupuesto con el que gobernará. Y por otro, yo sí creo que debe hacer un llamado a la sociedad para generar instancias de diálogo, consenso, pero no solo instancias de diálogo y consenso para pasar el rato, como ha sucedido. No se llegan a conclusiones ni mucho menos resultados y acciones concretas. Esto lo diferenciaría si inicia pues planteando una agenda de país con diferentes actores, estableciendo una serie de temáticas. Ya hay muchas propuestas en varias temáticas prioritarias para el país. Es necesario como reposicionarlas sobre la mesa y darles un impulso. Esto evidentemente con la voluntad política de las nuevas autoridades. Si al menos estas acciones, creo que podrían contribuir a darle un marco distinto y un panorama más alentador que el que estamos viviendo en este momento. En pantalla, José Carlos Sanabria es analista político. No sabes cuánto te agradezco que haya compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Será hasta la próxima. Que todo salga bien mañana en tu país, en Guatemala. Gracias. Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos. Buenas tardes. Hora de hablar de la Copa América aquí en la tarde, fin de semana. Para eso he invitado a mi querido amigo, compañero de trabajo, además de periodista deportivo de NTN 24 y Noticias RCN. También está en nuestra Teledeportes, Gonzo Alfonso Moreno. Alfonso, como siempre, es un gusto. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por la invitación y yo obviamente aquí feliz de venir a la tarde, fin de semana. Bien. Acaba de terminar el partido Venezuela-Perú, 0-0. Muchas situaciones de gol para Perú, en algunas ocasiones para Venezuela. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo viste a ambas selecciones? Un partido, como se esperaba, dos selecciones que pueden ser la sorpresa, pero que también están ansiosas por este debut, que de pronto estaban nerviosas. Yo les resumo el partido. El mejor jugador de Venezuela fue el VAR. 2 jugadas de gol, digamos que en otras épocas podrían ser convalidadas. Esta vez el VAR dijo no. Había fuera de lugar en las 2 jugadas y por eso Venezuela hoy no perdió. Pero justas. Justas, las dos estaban en fuera de lugar. Las 2 decisiones justas. Justas. Muy justas, una del señor Farfán y la otra arrancando el partido de Christopher González, las 2 bien anuladas. Yo vi a mi querida Vinotinto, por supuesto, con altibajos. Es decir, en un momento dominaba, en un momento quería, buscaba el gol y en otro momento se veía acorralada en el fondo. Sí, es que es normal los nervios del debut. Hoy las 2 selecciones debutaban en la Copa América, las 2 necesitaban ganar y obviamente pues eso se transforma en un juego, digamos, conservador, con muchos errores. Están entrando en competencia hasta ahora. Y además Mago con 2 amarillas, roja, se queda Venezuela con 10, difícil. Pero digamos que todavía la esperanza está ahí, es el primer partido y ninguno de los 2 perdió. Un punto le sirve a cada una de las selecciones. Son 3 grupos, todavía se puede avanzar. ¿Y qué tal Fariñez? Fariñez es un monstruo. Fariñez lo viene haciendo en Millonarios en Colombia, es un monstruo, es un atajador excepcional. Hoy incluso expuso su integridad física para poder sacar un balón y lo hizo muy bien, estamos acostumbrados a eso. Suena para el fútbol internacional, suena para varias ligas de Europa y para ligas de Centroamérica. ¿En cuánto tiempo crees tú que se concrete eso, Gonzalo? Lo vengo escuchando desde el año pasado, que su paso por Bogotá, por Colombia, por el equipo de la capital iba a ser muy corto, pero sin embargo tiene tiempito ahí. Eso no es fácil de que se dé. Es que negociar, si es difícil negociar uno en la vida normal, imagínense unos derechos deportivos de un jugador que pueden llegar a costar millones de dólares. No es fácil. Yo creo que después de la Copa América se puede incrementar el precio y ahí sí se va a llegar a una cifra. Ahí no se anima Fariñez tanto, se anima Millonarios de Colombia. Claro, Millonarios es, digamos, uno de los que se anima porque va a ganar un dinero. Ahora, Gonzo, se viene Colombia-Argentina. Mi otro equipo, por supuesto, sí. Colombia en esta Copa América. ¿Cómo ves el partido? Yo veo Argentina y Colombia, perdón que me siga un poquito, estaba corriendo ahorita. Yo veo un partido muy parejo con 2 ciclos que están arrancando tanto en Argentina como en Colombia, con técnicos nuevos, con jugadores jóvenes. Y yo veo, sinceramente, una igualdad muy marcada. La gran diferencia la pueden hacer, por un lado, Messi y por otro lado, James Rodríguez. Ya están las nóminas titulares, va a jugar James Rodríguez, va a jugar Falcao en Colombia, va a jugar Messi. La gran novedad de Colombia es que Santiago Arias no va a jugar por lateral derecho, va a jugar el señor Estefan Medina. Argentina va con la nómina que todos presupuestaban, incluidos los 3 de adelante, el Kun Agüero, Lionel Messi y Di María. Me gusta eso, Gonzo, de la igualdad, que está ahí sobre la mesa, que se ve, que se siente en 2 equipos que
hace unos años no podría decirse eso, mucho menos con un Messi, con un Di María. Es que hablábamos ayer justamente aquí en el programa de Suma la Noticia, hacíamos el análisis. Argentina ha perdido esa gran mística que tenían los jugadores al ponerse el albiceleste. Ellos se ponían la camiseta a rayas y era más o menos lo que pasa con los mexicanos o con los uruguayos. Esa garra aparecía de un momento a otro, era espectacular verlos jugar. De un momento a otro ese liderazgo se perdió. Y Messi no es un líder espiritual, es un líder futbolístico. ¿Y qué está pasando ahora entonces del lado colombiano? Con un Falcao que incluso le preguntaron antes de que arrancara la Copa América si era la última participación, la última actuación de él con la Selección Colombia. Falcao esperamos que vuelva a aparecer como el gran goleador, pero es difícil. Es difícil ya la edad, las lesiones, bastante cantidad de partidos que ha tenido este semestre. Es complicado, pero bueno, es el máximo goleador de la Selección Colombia en la Copa América. Yo no creo que sea el momento para hablar de retiro con un jugador como ese. Todavía le quedan unos años. Garra, Yo creo que ganas, además. Le queda todavía un mundial más, por lo menos. Y vamos a ver si en la Copa América es capaz de revalidar eso. Bien, sé que tienes compromisos, por supuesto, sí, con el canal. estamos corriendo. Por eso Gonzo está sudando. Te agradezco mucho que hayas apartado estos minutos. Nos vemos pronto. Así será. Gracias. Aquí estaremos siempre pendientes de la tarde, fin de semana. Gracias por estar con nosotros. La tarde, fin de semana. Esta semana fue asesinada la periodista mexicana Norma Sarabia. La mujer recibió varios disparos cuando se disponía a ingresar a su casa. Fue abordada por hombres, allí le tienen en pantalla, armados en moto, en el municipio de Huimanguillo, esto en el estado de Tabasco. Sarabia era periodista del diario Tabasco Hoy, medio en el que trabajaba desde hace 15 años. La Fiscalía ya inició una investigación para esclarecer si el móvil de este homicidio tuvo que ver con su actividad profesional, es decir, con el periodismo. Si fue, en este caso, un acto de venganza relacionado con su vida privada, con su vida personal, o, por el contrario, con su actividad como profesora en un centro escolar de la municipalidad. Pese a que no había reportado amenazas, la mujer sí había expresado temor, de alguna manera, por su seguridad, e incluso había ella dejado de firmar sus notas en el periódico. Con Sarabia ya son 6 los periodistas asesinados en México en lo que va de este año 2019. Esto, según datos de la organización Reporteros Sin Frontera. Con la muerte de 6 periodistas hasta el mes de junio, México figura como uno de los países más mortíferos del mundo, precisamente para ejercer esta profesión, para ejercer el periodismo, según datos, por supuesto, ya lo decía Reporteros Sin Fronteras. Vamos a recordar a estos colegas. Comenzamos con Jesús Alejandro Márquez Jiménez, de Orión Informativo. Murió a causa de un disparo en la cabeza en Nayarit. Hablamos también de Diego García Corona, del semanario Morelos. Murió a causa de varios impactos de bala en su cuerpo mientras circulaba a bordo de su automóvil en Ecatepec. También está en la lista Rafael Murúa Manríquez, el director de radio comunitaria Radio Cachana. Murió a causa de diversas perforaciones en el tórax y además un impacto de bala en la cabeza. Esto ocurrió en Santa Rosalía, Baja California Sur. El cuarto periodista es Reinaldo López, locutor. Murió tras recibir 14 disparos en su cuerpo. Esto ocurrió en Sonora, norte de México. Ahora hablamos de Santiago Barroso Alfaro, quien era reportero y locutor en la Crónica de Mexicali. Murió a causa de 3 impactos de bala en hechos acontecidos en Sonora. Y la lista la finaliza Norma Sarabia, ex corresponsal del periódico Tabasco Hoy. Murió tras recibir varios disparos durante un ataque en Tabasco. Una lista lamentable de 6 periodistas asesinados en México. Y para hablar de este tema quiero saludar a Balbina Flores, representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Allí la veo en pantalla. Bienvenida a NTN 24. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto. Los periodistas en México siempre, hace mucho tiempo, han trabajado en un ambiente de peligro y cada vez resultan ser más vulnerables.
¿Por qué esto se mantiene así? ¿Por qué este panorama laboral para los comunicadores, para los periodistas, no cambia, sigue siendo el mismo? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay tres factores fundamentales que están incidiendo en esta situación. En primer lugar, son las condiciones de violencia en varias regiones del país que no se han modificado sustancialmente. Estas condiciones de violencia continúan en esta administración y, por otra parte, la situación de impunidad que prevalece en más del 92% de los asesinatos y en el 100% de las desapariciones de periodistas. Y en tercer lugar, la falta de mecanismos eficaces de protección para periodistas. Estos serían como los tres indicadores que podría señalar en este momento. Señora Balbina, ¿el gobierno está garantizando medidas de seguridad mínimas, por supuesto, a los periodistas, a los comunicadores? Bueno, sí, el gobierno ha asumido el compromiso de garantizar la seguridad de las y los periodistas, ha prometido que va a hacer una auditoría sobre el funcionamiento del mecanismo de protección para defensores y periodistas actualmente y que pronto daría también información sobre el destino de mayores recursos para este mecanismo. Esto es lo que tenemos hasta este momento, pero hay que decir que también el gobierno mexicano reconoce que ha habido un incremento en meses recientes en los ataques a periodistas y medios de comunicación. Esto es algo que el gobierno ha reconocido en los últimos días. Ahora, ¿por qué los periodistas siguen siendo blanco del crimen organizado? Bueno, la verdad es que los periodistas son blancos, sí, del crimen organizado, pero también de funcionarios públicos que constantemente atacan a periodistas. Es decir, si bien es cierto que el crimen organizado o la delincuencia que se encuentra operando en diferentes regiones del país mira a los reporteros y a los medios como sus enemigos, también es cierto que los funcionarios públicos tampoco están exentos de esta situación y en más del 60% de los ataques a periodistas vienen de funcionarios públicos. Ahora, lo cierto es que siguen asesinando a periodistas en México. ¿Es que acaso no hay, señora Balbina, una política de Estado, una institucionalidad que acabe con este peligro? Por ejemplo, el gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo y ahora con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, parece que el panorama va a ser el mismo, no va a cambiar. Bueno, a este momento y en esta actual administración no hemos visto una política clara que nos indique hacia dónde se va a encaminar el trabajo de protección y los lineamientos para combatir la impunidad en contra de periodistas. Queremos pensar y esperamos que en los siguientes meses esto pudiera ocurrir, pero también es cierto y hay que reconocer que el gremio periodístico en México viene de una situación de violencia extrema desde hace varios años. Entonces es una política urgente que esperamos poder ver pronto. Según la organización Artículo 19, Organización de México, el 99% de los ataques contra periodistas no han sido castigados y además hay una alerta muy grave. Actores del Estado estarían involucrados directa o indirectamente en estos casos. Le pregunto, ¿por qué hay tanta impunidad? Bueno, indudablemente desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de México, Reporteros Sin Fronteras planteó la necesidad de una política contundente en contra de la impunidad y de una política eficaz para la protección de periodistas. Esto es lo que esperamos que pueda ocurrir en los próximos meses. Estamos a la expectativa de que esto pueda ocurrir, pero obviamente van 6 meses de este gobierno y lo que hemos visto es realmente preocupante porque lo que hemos visto es que ahora hay 7 periodistas que han sido asesinados y que no tenemos para cuándo terminar esta lista enorme de ataques a periodistas. Los periodistas, Balbina, los comunicadores no deberían tener
contar con algún tipo de protección especial, tomando el caso de todas las muertes que se han presentado, de las amenazas constantes contra los comunicadores? Bueno, la situación de México, ahora México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Entonces, indudablemente que esto significa que sí, o sea, los periodistas deben tener una protección especial para poder ejercer su trabajo, pero indudablemente que el fondo de este problema es el tema de la inseguridad que prevalece a nivel general y una violencia que enfrentan todos los ciudadanos, pero en este caso el problema es que los periodistas están en estas localidades alejadas del país donde la seguridad es casi nula. Ojalá que todo pueda mejorar, por supuesto. Esa es Balbina Flores, la representante en México de la organización Reporteros Sin Fronteras. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Bien, gracias. Será hasta la próxima. Y el secuestro sigue siendo un problema grave en México. Niños, mujeres y hombres son víctimas de este delito. En promedio, 5 personas son secuestradas al día en territorio mexicano. Solo en la capital, en Ciudad de México, el secuestro se incrementó 36.5% en los primeros 5 meses del 2019 respecto al mismo periodo del año anterior. Se registraron 68 secuestros en total, lo que se traduce en un promedio de 11 secuestros al mes. La cifra es alarmante porque la capital mexicana cuenta con el mayor número de policías de todo el país y con una red de cámaras de seguridad. Esto según cifras de la Asociación Alto al Secuestro. El informe expone que de enero a mayo de 2019 en México se han registrado 971 secuestros, mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron 596. Hay un alza considerable. Hechos que dejan 1.143 víctimas y 903 detenidos. Ahora veamos los estados con mayor incidencia de secuestros. Son Veracruz, México, el Estado de México como tal, Ciudad de México, que es el área de la capital, Puebla y Tamaulipas. Estos estados representan, escuchen bien, el 68% del territorio nacional mexicano. Sobre este tema quiero hablar con Isabel Miranda de Wallace, es la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro. Bienvenida a NTN 24, bienvenida a la tarde fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Buena tarde, bienvenida. ¿Qué está pasando en Ciudad de México? Repuntó el delito del secuestro y sigue en aumento. Sí, durante los últimos 5 meses hemos tenido 78 secuestros y esto representa un 103% de incremento en relación al anterior periodo, es decir, al año 2018. Si comparamos el 2018 contra el 2019, en los 5 primeros meses, hemos tenido un incremento del 103%. Ahora, más allá de las cifras, de los números, ¿qué tan grave es el tema del secuestro en su país, en México? Bueno, yo creo que es un delito con el que nosotros hemos batallado de manera constante desde el sexenio anterior y varios años. Y por supuesto que estamos exigiéndole a las autoridades que hagan lo necesario para poder brindar justicia y seguridad a todos los mexicanos. Bien, señora Isabel, hay denuncias sobre el maquillaje de cifras por parte de las autoridades. ¿Los secuestros son denunciados o no? Yo creo que sí, que hay denuncias, pero no es que estén ya dadas cifras. Lo que pasa es que mucha gente no denuncia y es lo que en México se le llama la cifra negra, es la que nunca aparece porque no denuncian, pero aparecen a través de una encuesta que hace una institución aquí y es una encuesta de victimología y ahí aparecen aparentemente muchas más carpetas de investigación y muchas más secuestros que muchas veces no son investigados. Ahora,
operativamente hablando, ¿qué porcentaje de los secuestros que se presentan terminan bien y cuántos en un desenlace fatal? El 16% más o menos de las víctimas mueren en cautiverio, el resto sí regresa a casa afortunadamente. Señora Isabel, ¿el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prioriza o no el tema de la seguridad? Es un tema que reclamaban los mexicanos durante la campaña. Bueno, hasta ahorita no hemos visto porque yo creo que los resultados serían diferentes. Hoy no lo estamos viendo de esa manera. Quería consultarle también, ¿existe una estrategia, por ejemplo, eficiente, creíble, apegada a lo que mandan los especialistas para combatir el secuestro en México? No, desgraciadamente no la tenemos. La creación, señora Isabel, de la Guardia Nacional, eso fue un anuncio entre los primeros del presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para combatir la inseguridad. Ahora tiene otra función también, que es controlar el flujo migratorio de manera irregular por territorio mexicano. Pero la pregunta es, ¿era esa la vía, el camino correcto para combatir la inseguridad, crear la Guardia Nacional? Yo creo que había otras muchas formas de hacerlo, sin embargo, yo creo que cada gobernante tiene su forma de hacer las cosas. El presidente consideró que era importante tener un sustento constitucional y por eso dio, digamos, la instrucción a todo su gabinete a que se hiciera este proyecto y se llevara al Congreso. Pero yo creo que teníamos una policía federal que era suficiente y teníamos también gendarmería que hace prácticamente lo mismo que la Guardia Nacional y creo que eso hubiera sido importante verlo ido creciendo. Sin embargo, hoy estamos deshaciendo instituciones y creando unas nuevas y nos va a llevar una curva de aprendizaje importante. A usted le tocó vivir en carne propia el secuestro, el de su propio hijo. Le pregunto, ¿cómo recuperarse ante un hecho como este, un hecho tan doloroso como el secuestro? Nunca te recuperas, aprendes a sobrevivir con ese dolor, pero quien sea madre sabe que nunca tu vida vuelve a ser igual, se te queda un gran vacío y cada que muere un joven secuestrado te están reviviendo ese dolor, por desgracia. Señora Isabel, ¿usted ha recibido amenazas? ¿Teme por su vida? Sí, claro que he recibido amenazas, he tenido 2 atentados inclusive, y sí tengo amenazas y temo por mi vida. Yo solamente le pido a Dios siempre que me cuide y me proteja, porque si Él me puso en este camino es porque quiere que yo haga algo. ¿Qué hacer si un familiar es víctima de secuestro? ¿Hay algún protocolo a seguir? Sí, bueno, en México hay protocolos, ¿no? Desgraciadamente no todos lo siguen, pero sí hay protocolos. Lo primero que se debe de hacer es acudir a la autoridad para denunciar y ellos dentro del protocolo forman un comité de emergencia, de crisis para tomar algunas acciones y que se recupere a la víctima en el menor tiempo posible y con el menor costo posible. Bien, quiero agradecer a Isabel Miranda de Wallace, es la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro en México, por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Una muy buena tarde, será hasta la próxima. Regresamos con información de Venezuela. Casi 2 millones de bolívares soberanos cuesta la canasta básica. El doble de lo que costaba en el mes de abril y que representa en el mercado paralelo de divisas cerca de $200 mensuales. Según cifras del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Sendas, esto representa el gasto mensual de una familia promedio solo en la compra de alimentos, en un país donde el salario mínimo es el más bajo de Latinoamérica. Para que una familia promedio en Venezuela pueda adquirir los productos que contienen proteína, por ejemplo, como carnes, huevos y pescado, pues necesitan al menos 360.941 bolívares por mes. Es el equivalente, escuchen bien, a 9 salarios mínimos vigentes. Y esta semana entraron en circulación en Venezuela los billetes de 10.000, allí los tienen en pantalla, 20.000
y 50.000 bolívares. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tanto podrán comprar los venezolanos con estos nuevos billetes? Vamos a revisarlo acá. Con 10.000 bolívares solo podrán comprar 2 kilos de plátanos. Con el de 20.000 bolívares se puede comprar medio kilo, una libra de queso duro o 4 jabones de baño. Y con el de 50.000 bolívares, que lo tienen allí en pantalla, los venezolanos podrían adquirir 2 kilos de carne de res o 2 pollos y medio. ¿Eso para qué alcanza?, se pregunta uno. Seguimos en Venezuela. El 96% de las empresas del país están paralizadas o redujeron su producción en el año 2019. De esas compañías, un 14% detuvo por completo sus actividades en lo que va del año como consecuencia de los apagones, la escasez de combustible, la restricción además del crédito. Más de 10.000 industrias han cerrado desde que llegó la llamada Revolución Bolivariana al poder en 1999. La Confederación de Industriales de Venezuela, Conindustria, señaló que lo único que puede detener la caída de la productividad en el país es la salida de Nicolás Maduro del poder. Quiero saludar a esta hora a Juan Pablo Olalquiaga, es el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria. Bienvenido a NTN 24, es un gusto que nos pueda acompañar. Buenas tardes, Carlos Eduardo, muchas gracias por llamarme y buenas tardes a todos tus televidentes. Bienvenido. 96% de empresas paralizadas. ¿Cómo se llega a un punto tan crítico, tan alarmante como este? Bueno, verdaderamente son empresas que están paralizadas, es decir, que reportaron que no habían producido nada a lo largo del trimestre del año 2019, fue 14%. El 57% manifestó que había tenido una disminución importante, es decir, había disminuido mucho su volumen de producción, 25% que había disminuido un poco. Si tú sumas esas tres preguntas, no, eso quiere decir que 96% de las empresas están en ese rango de que no produjeron, redujeron mucho su producción o la redujeron poco, con lo cual queda solamente 2% que mantiene su producción en los mismos niveles del último trimestre del año 2018 y 2% que manifestó que había aumentado, ¿no? Tu pregunta es cómo se llega a esto. Bueno, a esto se llega a través de una cantidad, digamos, enorme de variables de políticas públicas que han venido incidiendo a lo largo de los últimos años de una manera muy negativa para el país. Yo creo que aquí lo primero está en la baja demanda nacional. El empobrecimiento que ha causado para Venezuela este proceso hiperinflacionario es dramático. Los consumidores venezolanos se han venido quedando con una cantidad muy disminuida de ingresos y eso ha hecho pues, que puedan comprar muy poco y al comprar muy poco pues las fábricas, el comercio vende menos y las fábricas también venden mucho menos. La economía venezolana se estima en este momento estar por el orden de los 70.000 millones de dólares, lo cual es una cuarta parte de los 280.000 millones de dólares que solíamos ser en algo tan temprano como el año 2014. Así que la contracción de la economía con sus impactos en términos de consumo de la población es uno de los factores importantes. Ahora, este pequeño porcentaje de empresas que operan todavía en Venezuela, ¿cómo trabajan? ¿Cómo lo hacen? Bueno, fíjate, en forma agregada, las empresas venezolanas o las empresas industriales que están quedando, están trabajando al 18% de su capacidad instalada, ¿no? 18% versus Colombia. Colombia está trabajando, o las empresas industriales colombianas están trabajando en forma agregada al 82% de su capacidad instalada. Es decir, que cuando yo tengo todo lo que yo podría producir en una fábrica, de acuerdo a la maquinaria que tiene, y por supuesto después tengo los tiempos de parada por mantenimiento, los tiempos de parada por los procesos logísticos necesarios como para que la fábrica esté andando. Bueno,
las compañías industriales usualmente, cuando están a plena capacidad de trabajo, trabajan entre el 60 y el 80% de su capacidad instalada. El hecho de que Colombia esté en el 82 quiere decir que está trabajando, bueno, haciendo un uso muy eficiente de la capacidad instalada de las empresas que está teniendo. El trabajar al 18% significa que tú prácticamente no estás produciendo. Si tú además esto lo segmentas por sectores, bueno, te das cuenta de que el sector agroalimentario es uno de los que está trabajando a un nivel más alto, cerca del 40%. Pero tenés sectores como el sector de autopartes, o el sector metalmecánico, o el sector de artes gráficas, que están por debajo del 10%, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una fábrica para sostenerse en esas condiciones? Bueno, no se sostiene. Ahí te das cuenta entonces cuando le preguntamos qué tipo de inversiones han hecho, y la respuesta es el 41%, perdón, el 47% dijo no he hecho inversiones de ningún tipo. Es decir, me estoy comiendo el inventario, no tengo capacidad de reponer inventario, no tengo capacidad de reparar maquinaria y por supuesto mucho menos de invertir en otras cosas que una fábrica normalmente invierte, como es investigación y desarrollo, capacitación de su personal, compra de maquinaria nueva. Dígame algo, estas empresas que quedan operando, ¿cuánto tiempo pueden aguantar? Bueno, hay una pregunta justamente dentro de la encuesta de coyuntura que le preguntamos exactamente eso. ¿Cuánto tiempo más tienes tú de poder seguir en las condiciones actuales? Y la respuesta a esa pregunta es que te van diciendo, el 64% te dice que si las condiciones actuales no varían, no van a durar, el 64% no pueden durar más allá de un año. El 64% no durando más allá de un año, bueno, es un drama, porque lo que va quedando en términos de empresas industriales es muy poco. Van quedando lo que se estima, unas 2.500 empresas industriales, y hay que recordar que venimos de 12.700 empresas industriales, es decir, han cerrado 4/5 partes del parque industrial. El 64%, en este caso, bueno, es que cerca de unas 1.500 empresas adicionales no verían junio del año, abril del año 2020, si el entorno actual no cambia, ¿no? Salvo que sus accionistas pues decidan seguirlas soportando en la esperanza y en la fe de que el cambio político va a llegar de aquí a ese momento. Una situación complicada, sin duda. Para salir de la crisis, señor Juan Pablo, ¿se necesita más del sector privado que del sector público? Bueno, para salir de la crisis, la crisis venezolana es una crisis, digamos, de malas políticas públicas. Por ejemplo, la hiperinflación es una consecuencia de tener un déficit fiscal, es decir, un Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa y se va perdiendo el poder adquisitivo del bolívar. Bueno, cada vez se requieren más bolívares para poder comprar las cosas, porque el bolívar está perdiendo permanentemente valor, ¿no? Entonces, eso no es problema del sector privado, eso es una reforma monetaria, de manera tal de que el Estado pueda estructurar su déficit fiscal de manera tal de que no impacte en la inflación. Ahora, el déficit fiscal venezolano es tan alto que no solamente basta con una reforma monetaria y una reforma fiscal, tú tienes que achicar de una manera importante el Estado, ¿verdad? Así que ahí tú tienes que tomar unas medidas que no le corresponden al sector privado. Luego, el tema fiscal, por ejemplo, este secuestro que se hace del capital de trabajo de las empresas a través de cobrarles impuestos sobre transacciones no realizadas. Bueno, eso es una política de Estado que tiene que cambiar el mecanismo de recaudación de impuestos, ¿verdad? Así que aquí hay el problema es un problema de malas políticas públicas, de irrespeto a los derechos de propiedad, de irrespeto al Estado de Derecho, que se le suma en términos de pérdida de confianza en la economía nacional. Quisiera que habláramos también, señor Juan Pablo, de divisas. ¿Actualmente los empresarios en Venezuela pueden acceder a la divisa? Bueno, las divisas han sido un problema desde el año 2004 en Venezuela.
no se han podido comprar libremente, se ha tenido que pasar por el proceso del mecanismo del control de cambios, el cual operó con una cierta fluidez hasta el año 2014. Desde el año 2014 en adelante, ese sistema fue sustituido varias veces y se le fue dando varios nombres, pero progresivamente fue suministrando menos y menos divisas, como consecuencia de que el país estaba teniendo mucho menos ingresos en divisas, al tener una disminución importante del volumen de exportación petrolera y una pequeña disminución en el precio del barril de petróleo, ¿no? Este problema de las divisas, bueno, se fue agravando progresivamente, pero dejó de ser un problema, o sea, se comenzó a aliviar no porque hayan más divisas, sino porque cayó de forma importante la demanda a partir del año 2016 y ha continuado disminuyendo en el 2017, cuando se entró en el proceso de hiperinflación, a lo largo del 2018, cuando estábamos de lleno dentro del proceso de hiperinflación y todavía que no hemos salido. Entonces, las divisas se utilizan por parte del sector industrial para comprar materias primas. Cuando tú vas requiriendo menos materias primas, bueno, vas requiriendo menos divisas. Ahora bien, para obtener esas divisas siempre fue una dificultad. Siempre hubo, digamos, mecanismos a través de los cuales las empresas formales no podían comprarlas, pero las compraban algunos, digamos, suministradores de materias primas, lo cual te agregaba un eslabón más de la cadena en el proceso de suministro. A su vez, como se dejó una deuda rezagada con proveedores internacionales, estos tampoco querían venderle a Venezuela, entonces ellos venden a través de distribuidores, los venezolanos compramos a través de distribuidores y el producto al final se va encareciendo. Entonces los venezolanos en este proceso de destrucción del comercio internacional, terminamos comprando insumos mucho más costosos, terminamos siendo mucho menos productivos y por ende fabricamos productos que no son competitivos. Así que las divisas son todo un tema, pero es un tema que tiene, digamos, distintos capítulos a lo largo del pasar del tiempo. Todos negativos, por supuesto, para la producción en Venezuela. Tras 20 años de chavismo, le pregunto, ¿qué le queda al país? ¿Qué le queda a Venezuela? Lo que le queda es un cambio político que los venezolanos estamos clamando porque se dé. El país entero está destruido, no solamente desde el aspecto de la manufactura, desde el aspecto de la agricultura está destruido, desde el aspecto de la ganadería está destruido, desde el aspecto de la infraestructura, suministro de electricidad, servicio de agua, de telefonía, de internet, desde el punto de vista de la moneda como mecanismo de transaccional y de ahorro está destruido. El país está destruido desde el punto de vista de su industria petrolera. El país está destruido desde el punto de vista social. Esta emigración masiva que alcanza lo que entendemos ya cerca de unos 5 millones de venezolanos que se han ido, es como se llama, el reflejo de ese proceso de destrucción. Así que al país lo que le queda es un cambio, salir del proceso como ilegítimo por el cual estamos viviendo, de este proceso destructivo de un gobierno que fue legítimo hasta el 10 de enero de este año, pero que a lo largo de sus 20 años fue sustituyendo producción nacional por importaciones sobre la base de un petróleo que estuvo alto en un momento dado, pero que terminó corroyendo al país completo y que en este momento pues, ha causado un empobrecimiento, el empobrecimiento más severo que ha tenido el continente americano en su historia, para un país que en el fondo era un país que no tenía necesidad de pasar por esto, porque tiene un país sólido desde el punto de vista industrial, sólido desde el punto de vista financiero, sólido desde el punto de vista de sus recursos naturales y la forma como lo transformaba, que como consecuencia de este nefasto proceso político que se llama el chavismo, o la revolución del siglo XXI, o el socialismo del siglo XXI, o la revolución, destruyó sin duda el país. Así que lo que le sale es un cambio político y un nuevo comenzar. Bien, permítame una última consulta. Un eventual plan de recuperación del parque industrial en Venezuela, ¿cuánto tiempo llevaría y cuánto dinero se necesita para este fin? Bueno, fíjate que el plan de recuperación del sector industrial está enmarcado dentro del Plan País que tiene la Asamblea Nacional. Ese Plan País parte por una
una recuperación de los equilibrios macroeconómicos, es decir, el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario y el equilibrio cambiario. Pasa por una recuperación de la industria petrolera, pasa por unos subsidios que hay que darle a la población inicialmente para recuperar los niveles de poder adquisitivo de la población y que ésta pueda subsistir. Pasa por una recuperación del campo y de las industrias productoras de bienes básicos, como es la siderurgia, como es la petroquímica, como es la industria cementera o como es el campo para la agroindustria. Entonces, el Plan País contempla todos esos aspectos y dentro de esos aspectos está inserto la recuperación de la infraestructura, de la institucionalidad, del sector financiero, con cambios importantes desde el punto de vista laboral, con cambios importantes desde el punto de vista fiscal, y en ese marco pues la industria puede comenzar a ser vista como un elemento, vamos, de negocio nuevamente, para que haya atractivo, para que se invierta en ella. La cuantificación, bueno, unos 15.000 millones de dólares es el estimado que se tiene como para poder poner el parque industrial en lo que una vez fue. Esos fondos, algunos provendrán de empréstitos con entes multilaterales, otros muchos corresponderán a inversiones que particulares o compañías multilaterales tendrán que hacer. Y a partir del momento cuando comience el cambio político y cuando comience a recuperarse la economía, bueno, el tiempo sin duda serán unos cuantos años, pero ya a partir de los meses siguientes, cuando comience un proceso de recuperación, se puede comenzar a generar, a recuperar niveles de empleo, a recuperar niveles de ingresos salariales y a poder abastecer mejor a los consumidores venezolanos. Quiero agradecer a Juan Pablo Lalquiaga, es el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, por acompañarnos estos minutos hoy aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, y buenas tardes a todos tus televidentes. Una buena tarde, por supuesto, usted en Venezuela. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tiene previsto implementar antes de que finalice este año una unidad móvil para atender a mujeres embarazadas, refugiadas y migrantes de Venezuela y también a las mujeres de las comunidades receptoras en Colombia. ACNUR señaló que la idea es poder brindar una atención integral a aquellas mujeres que viven su embarazo sin atención prenatal y con problemas de salud, violencia psicológica, depresión, entre otros. Si usted quiere conocer en profundidad mucho más de esta iniciativa, puede ingresar a la siguiente página, allí la tiene en pantalla, baki.co/valientesgestantes, allí la tienen en pantalla, allí puede conocer la iniciativa de ACNUR. Revisamos otras noticias del mundo hoy. Trágico sábado en Somalia. Varios atentados terroristas en la nación africana cobraron la vida de cerca de 20 personas. Uno de ellos contra una caravana de policía en una carretera cerca de la capital. El grupo terrorista Al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de las explosiones. Al menos 61 muertos y más de 5 millones de damnificados es el saldo de las fuertes lluvias que azotaron el sur de China durante las últimas 2 semanas. Según reportes oficiales, hay 14 desaparecidos. Tras la emergencia, las autoridades locales han reubicado a casi 4.000 personas. En las zonas afectadas, cuerpos técnicos se siguen realizando reparaciones a las instalaciones eléctricas. Barcelona realizó un viaje al pasado gracias a una curiosa exposición de autobuses antiguos, algunos de ellos centenarios. La peculiar flota recorrió las calles de la ciudad para asombro de propios y turistas. Encendemos, ponemos primera y viajamos hasta 1900, porque es de ahí de donde vienen estos autobuses, auténticas joyas. Que son vehículos prácticamente que han desaparecido ya. Pero una vez al año vuelven a abrir sus puertas para que recordemos cómo era viajar así. Casi no estaba asfaltado todo el trozo y entonces pues claro, era un poco dificultoso, los autobuses eran antiguos y entonces pues era bastante largo y bueno, con mucho ruido. La cita ideal para los nostálgicos. Fue una época maravillosa para mí.
y para desatar recuerdos. Mi abuelo siempre me explicaba que tuvo un viaje muy difícil para él, que fue cuando hubo la gran nevada en Barcelona. Fue el único autobús que llegó a su destino, a Caldas de Montbui. Recuerdos que a algunos les gustaría recuperar. Ahora mismo si me dicen que si quiero dar una vuelta con él, vamos, no me corto un pelo. Y algunos pueden, porque 300 afortunados recorrerán hoy en estos autobuses el mismo trayecto que hacían antaño, 25 kilómetros en unas 4 horas, porque esto es cuestión de tiempo, de viajar en él, para ver de dónde venimos y cómo hemos cambiado. La contaminación amenaza a los arrecifes del mundo, pero uno de los temas más amenazantes son los millones de toneladas de plástico que se vierten en nuestros océanos. Este informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Cada año, 8 millones de toneladas métricas de plástico llegan a los océanos del mundo. En Gabón, las playas están llenas de él. En el río Drina, que fluye entre Montenegro, Serbia y Bosnia, crea islas de basura flotante. Nos estamos ahogando lentamente en nuestros propios desperdicios, nos dicen los expertos. Hemos arrojado tanta basura al mar que ha llegado a costas donde ni siquiera hay gente, pero ya hay basura. Es muy triste ver animales que han muerto y ver nidos de aves que se mezclan con la basura. Los esfuerzos para recoger toda la basura están creciendo, pero con tantas actividades en las vías fluviales del mundo, los pequeños esfuerzos de base no pueden continuar. Tenemos tanta basura plástica. Creemos que entre 100 y 200 toneladas de basura plástica se botan diariamente y eso es enorme. Cuando tenemos un río crecido o algo similar, podemos ver el resultado: toneladas de basura flotando en los ríos. Hasta hace poco, los chinos estaban haciendo un negocio en auge, tratando con aproximadamente el 45% del plástico desechable del mundo. Eso fue hasta 2018, cuando Pekín prohibió abruptamente casi todas las importaciones de plástico. Pero los activistas ambientales dicen que la respuesta definitiva no tiene nada que ver con el reciclaje, sino con el alejamiento rápido de nuestra cultura plástica desechable. Miguel Ángel Rivera. Y Colombia prohibió esta semana el asbesto definitivamente y dará plazo hasta el 2021 para que las industrias retiren este material de su producción. Con una votación unánime, la Cámara de Representantes aprobó una ley. Por el sí, 110 votos electrónicos y 13 manuales para un total por el sí de 123 votos por el sí, por el no, 0 voto electrónico, 0 voto manual. Ha sido aprobado, señor presidente, el informe de ponencia. Un proyecto donde hay unanimidad. Así fue como el Congreso de la República de Colombia anunció el veredicto respecto al uso del asbesto. El uso de este material queda prohibido de manera definitiva en el país. El proyecto se aprobó con 131 votos a favor. Una votación unánime. La Cámara de Representantes que nos anuncien hoy mismo la votación del informe de conciliación del proyecto de ley Ana Cecilia Niño, por medio del cual se prohíbe el asbesto en Colombia. Fue radicado esta mañana el informe de conciliación a las 11:22 de la mañana junto con la senadora Nadia Ablel en las secretarías de Senado y Cámara. Por esa razón entonces les pido que hoy anuncien para poder votar cuanto antes este proyecto y ya le falta un pasito para que sea una realidad. El proyecto, conocido como Ana Cecilia Niño, dará a las industrias un periodo de transición de 2 años. A partir del 1 de enero de 2021, las empresas deberán reemplazar los productos que tengan asbesto por fibras de cerámica o de vidrio. La medida también prohíbe la exportación de productos que contengan asbesto. El Ministerio de Trabajo deberá desarrollar un plan de adaptación laboral para los trabajadores que se desempeñan en ese sector y se vean por la ley. Según investigaciones, Colombia es el 6º país que más produce este mineral a nivel mundial. Además, comercializa muchos productos que lo contienen, como tejas, láminas y pastillas de frenos, entre otros. Hicimos historia juntos, logramos una Colombia sin asbesto. Hoy marca un antes y un después en la historia de nuestro país. Liberamos a miles de colombianos del asbesto. Nada de esto hubiese sido posible sin ti. Así fue como se expresaron en las redes sociales organizaciones congresistas y representantes que desde un principio apoyaron el instrumento legal. Son varios los países latinoamericanos que prohíben el uso del asbesto. Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Uruguay y Venezuela son algunos de ellos. Colombia por ahora hace parte de la lista.
Se estima que el asbesto ha causado la muerte de 1.700 personas en los últimos 5 años en Colombia, en su mayoría víctimas de cáncer de pulmón y mesotelioma. En Colombia se llevó a cabo Andigráfica, la feria de la comunicación gráfica más grande de Latinoamérica. El evento es una vitrina para las nuevas tendencias de este mercado. Y esta semana llegó a Colombia Andigráfica, la feria de comunicación gráfica donde se presentaron las tendencias del sector para el próximo año, incluyendo novedosas tecnologías de impresión, nuevos conceptos de comunicación audiovisual y lo último en insumos y materiales para impactar el mercado latinoamericano. La Feria Andigráfica este año en la versión número 14 pues trae más de 150 expositores con más de 300 marcas participantes, todos ellos proveedores del sector y brindando digamos que las mejores soluciones, tecnología, innovación y sobre todo digamos que las novedades en términos de sostenibilidad para el público que nos visita. Una de las máquinas de impresión que impactó a los asistentes en la feria fue Massivit 1500, una de las más grandes del mundo, con dimensiones de 1.50 metros de altura por 1.20 metros de base y una capacidad para crear piezas huecas y ligeras de hasta 1.45 metros. Estamos hablando de Massivit, es una tecnología única de origen de Israel que lo que hace es impresión de 3D en gran formato. Hemos tomado la tecnología de 3D y lo llevamos a poder hacer anuncios, carteleras, displays para el mundo de publicidad. Por medio de hologramas, las imágenes en 3D actualmente impactan el mercado gráfico. Hypervision 3D Studio le permite a los usuarios crear y personalizar contenido sin ninguna habilidad de diseño específica. Bueno, es una tecnología que se llama Hypervision, fue creada en el Reino Unido y tiene la ventaja de convertir los archivos PNG en 3D. También controla la unidad, ya que las unidades tienen GPS y se manejan por Wi-Fi. Entonces, si ustedes están en Bogotá, la unidad la puedes controlar en cualquier parte del mundo. El entretenimiento y la diversión también tuvieron lugar en la agenda de Andigráfica, gracias a la pasarela que Epson ofreció a los asistentes, con la compañía de los estudiantes de la Escuela de Diseño y Mercado de Moda, Arturo Tejada Cano, presentando un espectáculo lleno de diseños plasmados en telas sublimadas. Pues nosotros tenemos acá 3 pasarelas y hemos organizado las diferentes muestras de acuerdo con los universos de consumo y las ocasiones de uso. Entonces vamos desde la ropa estructurada, ropa playa, ropa deportiva, porque en todos esos universos se puede utilizar la estampación digital. Cada día se hace más evidente la necesidad de satisfacer las crecientes demandas de personalización de productos. Por ello, el mercado gráfico cada día deberá renovarse y tener en cuenta la revolución digital del siglo XXI. Son tendencia en varios países y resultan ideales para atravesar rápidamente áreas urbanas congestionadas. Se trata de las populares patinetas eléctricas y que si bien son un éxito como método de transporte, pueden llegar a ser peligrosas para conductores inexpertos y para peatones. Los reportes de accidentes van en aumento en el mundo. Ya se han presentado víctimas mortales en Los Ángeles, Londres, Singapur y esta semana en la capital de Francia, París. Son la alternativa idónea de transporte público que muchas de las grandes urbes están utilizando. Las patinetas o scooters eléctricos son prácticas, eficientes y económicas y desde hace 1 año y medio han inundado las calles en varias ciudades del mundo. En Miami, el programa piloto ha sido un éxito de acuerdo con el comisionado Ken Russell, impulsor del proyecto. Estamos haciendo un experimento de como 6 meses con los scooters. Yo estaba pensando que esto es posiblemente una solución a nuestro problema, nuestra crisis de tráfico y tránsito. Y todavía en 2 meses, 180,000 personas ya usaron los scooters. En Estados Unidos hay alrededor de 65,000 y aunque no hay datos precisos sobre la gravedad de los accidentes ocasionados por estos vehículos eléctricos, un análisis de la Universidad de California en 2 departamentos de emergencia encontraron que en un año 249 personas estuvieron involucradas en accidentes con patinetas eléctricas y requirieron atención médica, de los cuales 1/3 debieron ser trasladados en ambulancia. Para algunos peatones es importante que hayan más regulaciones para evitar accidentes. Para otros, estos vehículos de 2 ruedas han traído más beneficios que inconvenientes. Bueno, según el lugar, por ejemplo, los embriques funcionan muy bien, pero en otros lugares no.
¿Cree que deberían haber más regulaciones? ¿Qué opina? Bueno, hija, porque es que aquí hay tanta libertad que figúrate, no puede poner regulación para eso. Yo creo que debe haber más sentido común, no regulaciones. Regulaciones es para que, tú sabes, debe haber consejos. Oye, monten aquí o en esta área, no. Estamos pensando en limitar las horas de usar los scooters, porque en la noche, después de como 10 horas en la noche, es posible que las personas están usando los scooters a los bars. Y es peligroso. Es igualmente que una motocicleta, tiene dos ruedas con un motor y es muy peligroso. Entonces no puede tomar alcohol y manejar. Otro estudio realizado por el Departamento de Transporte de Austin y el CDC aseguró que más de un tercio de los accidentes se produjeron por exceso de velocidad, seguido por mal funcionamiento de las patinetas eléctricas y por distracción de los conductores. Los reportes que se han presentado hasta este momento también han concluido en que se presentan más accidentes por el uso de estas patinetas eléctricas que por utilizar, por ejemplo, bicicletas o incluso por ir caminando. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Comenzamos lo más trinado con el triunfo del Junior de Barranquilla, que ahora es bicampeón de la Liga Águila en Colombia. Ray Vanegas, del Deportivo Pasto, había anotado un gol que ilusionó al equipo de Nariño. Sin embargo, en los penales se falló y le dio el triunfo a los tiburones. El gesto que tuvo el jugador, ya lo tienen en pantalla, antes de cobrar el último penal, fue motivo de cientos de memes que inundaron las redes sociales. ¿Cuál es la peor foto de 15? Este fue el título que recibió un hilo en Twitter. Posando recostadas sobre terciopelo, abrazando árboles, sentadas sobre un tractor y hasta disfrazadas, estas ex quinceañeras compiten por la peor foto gracias a la iniciativa que tuvo Julia Gia, una usuaria de la red social. Ahora tenemos la alfombra roja de Toy Story 4, una de las producciones cinematográficas más esperadas de Disney y Pixar. En esta última entrega, Woody, Buzz Lightyear y todos sus amigos le dirán adiós a sus aventuras. La premiere tuvo cita en Los Ángeles con la presencia de los realizadores y las estrellas que prestan su voz a los famosos juguetes. Toy Story 3 recaudó $1.067 millones, cifra que esperan superar con el lamentable fin de la saga de los juguetes. Y una de las series de televisión que ha causado mayor impacto entre sus seguidores es Chernobyl. La producción de HBO, que habla sobre el peor accidente nuclear del mundo, ha impulsado el turismo en una zona que siempre había llamado la atención de muchos curiosos. Sin embargo, es algo que tiene molesto al creador de la serie, Craig Mazin, pues en las últimas semanas cientos de turistas han ido a tomarse fotos al lugar, lo que Mazin considera como algo irrespetuoso o insensible con quienes murieron allí. Y por último, un hombre británico está solicitando que se le reconozca como la primera persona transespecie, es decir, una mezcla de dos especies diferentes, en este caso humano y perro. Tom Peters, de 32 años, afirma que desde hace varios años vive como un perro, allí lo ven, y se comporta como un perro. Por ejemplo, camina en 4 patas, come alimentos para perros y ladra cuando se enoja. El caso se convirtió en tendencia en redes sociales con más de 1000 interacciones. Así llegamos al final. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como @latardenetn24 y mi cuenta personal @CESánchezM.